Ah, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengo un micrófono nuevo, mira. Está ahí. Micrófono nuevo. Nos pasó el colegio un micrófono muy pequeño y muy bonito. Bien, uy, que somos poquitos hoy día. Está Alonso, está Renato, está Sofía y está Valentina. Tenemos que resolver entonces, chiquillos, tenemos que resolver el tema del último ejercicio que nos quedó pendiente. Quedó pendiente. ¿Ya? Ahí llegó Matías. Vamos a esperar unos minutitos a sus compañeros. Yo voy a arreglar mi cámara porque estoy de la cámara antigua. Tengo que poner la cámara nueva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que ir al Zoom. Tengo que ver en inicio. Tantas cosas que tenemos que hacer ahora los profes. Por acá. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí me veo en HD. Ya. Ya. Llegó el Alonso, llegó la Javiera. Ah, ¿qué Javiera es? ¿Qué Javiera? ¿Javiera qué Javiera? ¿Javiera qué Javiera? Preguntemos a la Javiera qué Javiera es. Yo me acuerdo que este era el curso de las Javieras, había hartas Javieras. Javiera qué Javiera? No soy ¿Qué la única apellido es? Javiera que hay en el curso. Ah, No soy la única Javiera que hay en el curso. ¿en serio? ¿Javiera Barra? Sí. Ah, pero este es el curso de Javier. O era otro curso, parece, era otro curso. Ya chiquillos, ya chiquillos. Veamos entonces, hoy día estamos, como ustedes saben, en el reforzamiento del lenguaje. ¿No? Discúlpenme Javiera si me confundí. Buenos días Matías, buenos días, buenos días. Alison también está llegando. Recordemos chiquillos que en nuestro taller tenemos que sacar una nota. Y esa nota es una nota de participación. ¿Ya? ¿Cómo yo la voy a sacar? La voy a sacar promediando el puntaje que ustedes tienen a su izquierda. ¿Ya? Lo voy a sacar desde allí. Y voy a sacar un pequeño promedio. La idea es sacarlo entre hoy y la próxima semana. Así que para los que tienen baja participación, ojalá que puedan participar entre hoy y la otra semana. Ya la otra semana, el día viernes, entonces vamos a sacar un pequeño promedio. Bien, nuestro objetivo siempre es aplicar estrategias de comprensión de acuerdo a los propósitos de lectura. ¿Ya? Nosotros estamos aprendiendo que la lectura, entonces, es dinámica, que la lectura tiene un proceso. ¿Ya? Hemos visto en reiteradas ocasiones el proceso que está más abajo. Yo siempre se lo pongo en un lado para visualizarlo. ¿Ya? Tenemos entonces el nivel literal, nivel inferencial y el nivel crítico. Estos tres niveles que están acá y están unidos para yo, por una parte, seleccionar la información más básica, la información que está en el texto, y después por ejemplo, llegar a cierta evaluación. ¿Bien? Javiera, ¿estás ahí? Le voy a preguntar algunas cositas a Javiera para que vaya avanzando en su puntaje. ¿Estás por ahí, Javiera? Javiera, ¿me puedes escribir en el chat también? Javiera. ¿Estará por ahí, Javiera? ¿Está por ahí? ¿Me contestará Javiera? Javier, te estoy buscando porque no tienes ningún puntaje aquí. Yo deseo que tengas puntaje, Javiera. Javiera. ¿Está? No me ha dicho. Profe, Hola. buenos días. Dígame Quisiera usted. preguntarle una cosa sobre eso del puntaje igual, ¿Sí? Sí, mira. porque aproximadamente cuántas X tenemos que tener, o A, no sé cuántas son, para Mira, sacar el promedio. mira. La idea es que veamos la participación, pero la idea es tener por lo menos unas 5 intervenciones. Siempre, siempre. Hay gente que ha hecho muchas más, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, la mía ha tenido muchas más, entonces ahí yo tengo que cambiarle el porcentaje, si tú te fijas. ¿Ya? Pero los voy a sacar así como si fueran puntitos por una prueba. Eso es lo que son. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ah, ok. Ya. Entonces de 5 para arriba empieza a contarse con una buena nota, ¿o no? Sí, la idea es que sean como unos 6, 7 por ahí. ¿Ya? Ah, ok. Ya, Ya. ya Vicente, aprovechando que está usted, conversemos un Tengo ratito. una duda. ¿Cómo? Profe, tengo una duda. Dígame.
tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya acabé con las X y pasé al nivel A, ¿qué significa? Eso significa que usted ya tiene sobre un 7. Ah, ¿en serio? Sí, pues si usted ya tiene, mira, por ejemplo, el corte del 7, vamos a ponernos al tiro, por ejemplo, es tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 8 intervenciones ya estamos listos. Sí, Ah, eso es. entonces ya tengo el 7. Esa es la idea, sí, pues. Igual Ah, ok. igual puede seguir acumulando el puntaje. Si, por ejemplo, si tú pasas la línea del A, yo después te voy a poner un B, después te voy a poner un C, ¿viste? Esa es la idea. Sí. Sí, Ah, sí. ya entendí. ¿Ya? Gracias, profe. Yo le estaba preguntando algunas cositas a Vicente. Vicente, ¿está usted ahí? Para mejorar su puntaje. Siempre. Ya, Vicente, mire, escúcheme bien. ¿Se acuerda de esto que eran los niveles de lectura, cierto? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una lectura literal, ¿ya? ¿Qué Ya. nivel es? Ya te la dije. No, te voy a hacer otra pregunta, Sí. espérate. ¿Ya? Si yo quiero recabar información del texto, por ejemplo, datos, fechas o cifras, ¿qué nivel es? Em, Datos, ¿sí? inferencial. ¿Ya? Pero fíjate, por ejemplo, en una fecha, fíjate bien ahí, Vicente, en una fecha, por ejemplo, en el, no sé, pues, descubrimiento de América, 1492, esa no cambia, Ya. ¿cierto? Esa no cambia, Sí. está como fijada. Entonces, esa información, Vicente, es literal, si tú te fijas. Datos, hechos o cifras están acá, ¿ya? Cuando yo tengo que interpretar esos datos, Vicente, cuando yo los tengo que interpretar, ahí ya estoy en el nivel inferencial. ¿Te das cuenta? Ah, ok. ¿Ya? Que Por siempre he ejemplo, tenido Vicente. problemas así entre la explícita y la implícita. Sí, sí, muy bien, muy bien. Esto es lo explícito y esto es lo implícito. Mira, Vicente, Ya. ¿te gusta el fútbol? Vicente. Me gusta, pero no es como para practicarlo siempre y no soy de un equipo ni nada. Ya, ya, ya. Pero Mira, sí por me gusta. ejemplo, te voy a poner el siguiente ejemplo. A ver, espérate, deja que se me ocurra algo. Espérate. Ya, ya, mira. Vicente, mira, por ejemplo, si yo tuviera tres colores. Ya. Si yo tengo el color blanco, azul y rojo, ¿ya? Sí. Supongamos que esos, ¿sí? ¿Lo tienes generalmente? Sí, blanco, azul y rojo. Ya, muy bien, muy bien. Literalmente son tres colores, ¿cierto, Vicente? Sí. ¿Ya? Pero Son si yo te tres. pongo otro dato, blanco, azul y rojo, septiembre, terremoto, 18 de septiembre. ¿Qué es lo que Ya. es? ¿Qué es lo que es? Reúne los datos. Ya, tienes blanco, azul y Sí. rojo, Blanco, tienes azul y terremoto y tienes rojo, septiembre. 18 de septiembre, terremoto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué fecha es? La fiesta patria. Muy bien, muy bien, muy bien. Si tú te fijas en ese ejemplo, ya Vicente, yo no te dije que eran las fiestas patrias, pero tú lo que hiciste fue Para recuperaste toda la inferir. información inferencial, ¿ya? Y la interpretaste. Eso fue lo que hiciste. ¿Te das cuenta que es diferente? Sí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Vicente, vamos entonces a recuperar aquí a Vicente. Vamos a ponerle entonces, ya Vicente pasó al puntaje A, intervino harto, y muy bien, esa es la idea, que yo quiero que ustedes participen harto, ¿ya? Vamos a dejarle una pendiente, ¿bien? Ya chiquillos, nosotros habíamos avanzado y nos quedaba la lectura de Mr. Jara, ¿ya? Nosotros habíamos llegado a qué. Vamos acá. A ¿Bien? la última. A la última, ¿ya? ¿Verdad que nos tocaba la última? Ya habíamos leído esto, I don't know, Young Man, habíamos leído eso también. Que Y, nos dejó con la duda hasta sí, hoy. ajá. Ya, a ver, espérate. Teníamos entonces, esto ya lo hicimos, ¿qué función cumplen los párrafos 5 y 6? Ya, vamos a ver, si vamos Profe, no me acuerdo si terminamos acá, lo vamos a repetir, ¿ya? Pero vamos a hacer este que está acá, ¿ya? Vamos a leer entonces el párrafo 5 y 6. Vamos acá. Sí, mi diferencia. Vamos acá.
Con indiferencia, que los miraba con indiferencia. Ah, ya, gracias, Alison. Dice, número 6, párrafo 6, fíjense aquí. Ya, atentos a las preguntas. Dice, de improviso, un obrero bajo y robusto permaneció inmóvil un momento, escrutando con desconfianza la severa figura de Mr. Hara. Después de una ligera vacilación, ¿ya?, empujado por un impulso espontáneo, arrojó su herramienta de trabajo y se encaminó rectamente hacia un ayudante de ingeniero, alargándole su robusta mano fraternal. ¿Ya? Recuerden que Mr. Hara es el ayudante de ingeniero, ya no se olviden de eso. Veamos acá. Dice, ¿cómo va, negro?, le dice. ¿Cómo va, negro? Le estira la mano. Mr. Hara, tomado de sorpresa, se desconcertó. En los aledaños, frente a una pequeña y potente locomotora de petróleo, estaban Mr. Taylor y Mr. Nickman, que podrían captar aquella bochornosa escena. ¿Qué pensarían de él, los gringos, si lo vieran estrechando la mano de aquel hombre? Su amigo, fíjense acá, su amigo, no era más que un humilde obrero de la mina, desastroso y sucio, y su obligación era rechazarlo. Tomó una resolución violenta. I don't know, John May. No te entiendo, hombre, contestó secamente. Fíjense en el rechazo, ¿no? 10, dice, el obrero lo quedó mirando sorprendido. Luego se echó a reír, apretándose la barriga, cual si temiera que se le escaparan los intestinos de la boca. Mr. Hara realmente veíase cómico con su seriedad simiesca y sus ojillos amenazadores, bailándole detrás de grandes antiparras. ¿En qué circo es la función ahora, negro? Estás desconocido con esa ropa, esa pipa y esos anteojos. ¡Ja, ja, ja! Me río toda la noche. Mr. Hara montó en cólera. ¿Qué será cólera, chiquillos? ¿Qué será cólera? ¿Cólera? ¿Ah? ¿Qué será cólera, chiquillos? ¿Alguien tendrá esa definición por ahí, dándole vuelta? ¿Cólera? Rabia. ¿Ah? Alison, rabia. ¿Ah? Enfurecimiento. ¿Ah? Enfurecimiento. Enfurecimiento. Muy bien, Catalina. Vamos a ponerle aquí a Catalina. Muy bien, Catalina. Muy bien, excelente. Ah, Catalina, qué bueno que se está agregando. Le voy a poner 2. ¿Ya? Y Matías, muy bien. Furia. Me gusta esa palabra. Matías Hidalgo. Enojo también. Muy bien. Tenemos a Matías. Muy bien, Matías. Y Sofía también nos aportó entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces Sofía dice aquí enojo. Muy bien. Yo tenía una amiga que tenía un perfil de Instagram que se llama La Colérica, la Furiosa. ¿Ya? Montó en cólera. Aquello era demasiado. Sintió deseo de abofetear a su antiguo camarada, pero aquel hombre tenía unos bíceps abultados y unas recias espaldas proletarias. ¿Proletarios? ¿Qué significa proletarios, chiquillos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Proletarios? Yo creo que lo han visto en historia, ¿o no? Proletario. ¿Qué será proletario? Ya, digamos ahí. Si lo saben, si saben qué es lo que es proletario, me lo escriben en el chat. Ya voy a seguir leyendo. Permaneció extrañado mirándolo alejarse, sumido en conjeturas. Por último, levantó los hombros con desprecio y masculló terribles amenazas. Negro de mierda, cuando te pille, solo te voy a rajar la guata. Por mi madre. Y corriendo en la barreta, continuó su labor ininterrumpida. Mr. Hara no era feliz, dice acá. Lo mortificaba su aspecto físico. Le habría gustado ser rubio, blanco y de ojos profundamente azules. Pero la naturaleza, maldita naturaleza, lo había dotado de signos externos marcadamente indígenas. Moreno, de ojos separados, nariz roma y labios gruesos, tenía la sólida apariencia de un mapuche. Lo que más le exasperaba, en verdad, era la tenaz rebeldía de su pelo, que le cubría el cráneo como un grotesco erizo negro. La peineta y la escobilla nada podían contra esas cerdas duras y resistentes, de pura cepa criolla. ¿Vamos acá? Muy bien, Alonso. ¿Ya? Muy bien, Alonso. Proletario es relativo al trabajador. Muy bien. Ese es el significado. ¿Ya? Chiquillos, miren acá. Fíjense acá. Mr. Hara evidentemente tenía un conflicto con su aspecto físico, ¿no? ¿Ya?
es lo que tenía. Proletario es una persona, un trabajador. Muy bien, muy bien. Fíjense aquí en esta parte. Exacto, exacto. ¿Ya? Fíjense en esta parte donde hace un diálogo el narrador y el personaje. Fíjense aquí. Si ustedes se fijan, el personaje Mr. Jara, tiene un conflicto con su imagen, ¿ya? Con su aspecto físico. Pero el narrador, fíjense en lo que me pone el narrador, ¿ya? Pongan mucha atención acá porque esto es muy importante, ¿ya? El narrador me pone sólida apariencia mapuche, pura cepa criolla. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes al respecto? El narrador, fíjense la pregunta, el narrador ¿tiene una consideración negativa del aspecto o no? ¿Qué creen ustedes? No el personaje, el narrador, fíjense. El narrador me pone esto, una sólida apariencia mapuche, pura cepa criolla. Veamos acá. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, Alison, el narrador no tiene una percepción negativa de lo que es ser mapuche. Fíjense ustedes, el narrador no la tiene. Sí la tiene el personaje. Fíjense en la diferencia. La diferencia. ¿Ya? Veamos acá. Muy bien, Alison. Veamos acá. ¿Ya? Muy bien, Alison. Sigamos acá. ¿Ya? Dice, cada ascenso que lograba hacía creer la distancia que lo separaba de sus antiguos compañeros. Entre los yanquis no logró simpatías ni mucho menos pudo conseguir un amigo. Lo miraban con desprecio mezclado de compasión. Para ellos, Mr. Jara era un self-made man, un hombre que se hace a sí mismo, con destellos de inteligencia, pero absurdamente presumido. Y además era un indio. ¿Cómo compartir con un nativo? Decían los gringos. Sería lo mismo que estrechar la mano de un negro. Su presencia humilde y rastrera los molestaba. Algunos, los más impacientes, al tenerlo a su alcance, apenas podían reprimir un violento deseo de propinarle un puntapié en la parte baja de la espalda. Por su parte, Mr. Jara, cuando se encontraba con algún empleado u obrero, miraba con obstinación la punta de sus botas o sentíase acometido súbitamente de un poético deseo de admirar el cielo. Miraba para arriba a Mr. Jara y le era inevitable eludir el saludo. Lo contestaba con un débil y gangoso morning, mascullado entre dientes, como lo habían escuchado en los labios groseros de los yanquis. Aquí está entonces el fragmento de este cuento que es mucho más largo. Vamos a la última pregunta. Dice, a partir del texto leído, es posible afirmar. Fíjense, es posible afirmar. Yo tengo que rescatar información literal. ¿Ya? Fíjense acá. Quiero que piensen el texto de forma literal. Muy literal. ¿Ya? No interpreten en este nivel, porque dice afirmar. Solamente literal. ¿Ya? Recuerden el texto. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Fíjense en esto. Mr. Jara aborrecía haber nacido chileno. Dice en el texto explícitamente chileno o nosotros lo concluimos. Fíjense en la pregunta. Dice si dice exactamente si era chileno o no. ¿Qué se acuerdan ustedes del texto, chiquillos? Veamos acá. ¿Ya? No lo dice. Excelente, Alison. Muy bien. Si no lo dice, fíjate aquí, Alison, ¿ya? Si no lo dice, esta yo no la puedo decir, no la puedo tener. ¿Ya? Veamos acá. No lo dice. Muy bien, Alonso, ¿ya? Fíjense en la número 3, dice, Mr. Jara siempre fue un hombre solitario. ¿Dice eso explícitamente o solamente dice que no lo pescaban los gringos? Fíjense en esto. ¿Será esto verdadero o será falso? Esta parte de acá. Recuerden el texto, ¿ya? Muy bien. No lo pescaban, dice Alison, y también era falso acá, dice Alonso. Muy bien, Alonso. Era falso. ¿Ya? Muy bien, Alison también. Alison entonces pasó al puntaje B. ¿Ya? Y
Sofía también. Bien, ya. Lo que sí dice el texto, chiquillos, lo que sí dice el texto, ¿ya? Muy bien, Alonso. Lo que sí dice los yanquis tenían sublevaciones de los obreros. Pero ¿dónde dice eso? Lo voy a buscar en el texto. Fíjense acá. Dice, desde acá, fíjense en este párrafo, el párrafo 4. Dice aquí, para captar simpatías y afirmar su posición en las arenas movedizas, halagaba a los jefes, ¿cierto? Esa era la actitud de Mr. Jara. Trabajaba como un buey donde era observado y no escatimaba palabras mordaces contra sus compañeros de labores, logrando con astucia y sagacidad criollas obtener la confianza de los jefes norteamericanos, que vieron en Mr. Jara un instrumento de fácil manejo que podía serles útil como espía para conocer los pensamientos y aspiraciones del personal frente al movimiento sindical que tomaba fuerza de torrente. El movimiento sindical, chiquillos, el movimiento sindical es una sublevación de obreros. Por tanto, la alternativa correcta es esta. Solo dos. ¿Ah? ¿Qué les pareció, chiquillos? A veces nos equivocamos en esto, ¿no? ¿Ah? Pero cuando dice el texto afirma, ¿ah? Yo lo que tengo que hacer es fijarme en la información literal solamente. No interpretar, no pasar al nivel 2, sino que solamente lo literal. Fíjense acá. Por eso es muy importante fijarme en qué me pregunta la alternativa, para yo entonces seleccionar el nivel de lectura que yo tengo que tener. Eso es súper importante. Si ustedes aprenden eso, ¿ya? Les va a ir súper bien en las otras pruebas. Lo primero entonces es fijarme bien en la pregunta, y si la pregunta dice afirmar, es información literal. Simplemente información literal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Sí, profe. Ya, muy bien, gracias, Vicente. ¿Ya? Bien, chiquillos, hemos llegado entonces al final de este texto, Tenemos los niveles acá. Voy a jugar un poquito con esto. ¿Ya? Pregunta. Vamos a trabajar con la construcción del significado. ¿Ya? ¿A qué época les remite el texto de Mr. Jara? ¿A qué época, chiquillos? ¿A qué época les remitirá? Acuérdense de las clases de historia, Como en los Aquí, 80. ¿ya? En los 80 puede ser. ¿Ya? Quizá un poquito más atrás. ¿Ah? Más atrás. Puede ser también en los 80, ¿ah? Porque, por ejemplo, mis abuelos, 75, dice. dígame. ¿Ah? 75. 75, 70, por ahí. ¿Ya? Quizá mucho más atrás. ¿Ya? Mucho más atrás. Ya, pero no me digan Profe, solamente, chiquillos, no me digan solamente fechas, sino que recuerden procesos históricos en Chile. con Así el es. golpe de Estado. ¿Ya? Antes del golpe de Estado. Antes de eso. ¿Se acuerdan de un proceso que se llama la cuestión social en Chile? La cuestión No. social. ¿No? Pero, por ejemplo, cuando estuvo el auge del salitre y de los minerales, acá en Chile, ¿ya? Muchas personas se tuvieron que trasladar del campo a las ciudades, o por ejemplo los yacimientos mineros. ¿Ya? De eso más o menos se acuerdan, ¿no? De, por ejemplo, la Sí. matanza de Santa María, Tarapacá. Muchos de nosotros, aunque no lo sepamos, ya venimos de ese proceso histórico. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, la cuestión de los trabajadores era fundamental para entender entonces el proceso. ¿Ya? Imagínense entonces los escenarios: pobreza, marginación, desierto, ¿ya? Norteamericanos en Chile, explotación laboral, ¿ya? Y todo eso estaba entonces presente en este texto. El narrador, ¿ya? Sabe que tenemos que construir el proceso interactivo, y por eso es importante también saber un poco de historia para imaginarme el proceso.
¿ya? Es muy importante eso, ¿ya? Y también imaginándomelo, ya, claro, Sofía dice, eso pasó, sí, entre 1880 y 1920. Muy bien, Sofía, muy bien, Sofía. Por esos años, entonces, es parte de este texto. ¿Ya? Lo que les iba a contar también era que, bueno, mis abuelos y mis tatarabuelos también trabajaron en un yacimiento minero y también tenían contactos con los norteamericanos, así como Mr. Jara, pero no así como él, exactamente, ¿ya? Pero sí, hubo una época bien larga, entre 1880 por ahí y 1920, cuando se empezaron a explotar entonces los minerales en Chile, y todavía sigue siendo la explotación así, ¿ya? Podemos reflexionar sobre el texto, salirnos un poquito del texto, llegar como a nivel 3 y pensar en qué medida eso todavía está presente, ¿no? Está presente ahora con la explotación, por ejemplo, de los minerales, con la explotación ya no de salitre, sino que del litio, por ejemplo, en la tercera región. Y pensar en qué medida muchas veces el racismo, fíjense en lo que voy a decir, el racismo, aún está presente en nuestro país. Por eso también les traje ese texto. Muy bien, Sofía. Me encantó que me aportaras entonces con el dato histórico. ¿Ya? Por eso, la lectura siempre va entonces a ser atravesada por todos los conocimientos que yo tenga. ¿Ya? Historia, matemáticas, ciencia, ¿ya? Biología también. Todos esos están dentro de mí, entonces yo al momento de la lectura tengo que implicar todos esos conocimientos. Eso también lo hemos estado viendo. Por eso la lectura y la comprensión es un proceso súper interactivo, chiquillos, donde ustedes construyen los significados. ¿Ya? Construir significado, leer entonces por niveles, como lo hemos estado viendo, desde lo literal, lo inferencial, lo crítico, para ir mejorando entonces nuestra comprensión lectoral, que ese es el sentido de nuestro taller. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces llegamos al final. Ya estamos más o menos bien en los puntajes. Avísenle a sus compañeros que tienen que participar mucho más las próximas semanas, ¿ya? A Javier por ahí, a Javiera, Javier saludó después, a Antonia también. Hay mucha gente que tiene muy bajito puntaje y hay que ayudarlo ahí para que se muevan los chiquillos y puedan entonces mejorar su puntaje. ¿Bien? Ya, chiquillos, llegamos hasta aquí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Ya, profe, cuídense.